Vamos a iniciar. eh, la última clase que tuvimos, ¿sí me escuchan? Sí, biólogo. Sí. Bueno, creo que a veces al encender la cámara se alenta un poco. Les estaba comentando que la última clase que tuvimos hablamos de qué, de las empresas, los tipos de empresas, las características de los emprendedores, entre otros aspectos. Ya vimos también temas sobre la gestión financiera y pues ustedes muy bien explicado, expusieron la parte de las características de la microempresa, de la pequeña empresa, mediana y grande empresa. Asimismo, Ale también nos explicó sobre los tipos de emprendedores, qué es un emprendedor y cuáles son los tipos y su función, ¿verdad? En todo este proceso de crear una empresa o innovar en algún aspecto. A ver, voy a apagar un ratito mi cámara para que no haya mucha interferencia, ¿vale? Y no vean mi cara de desvelo. Ay, no es cierto. Vamos entonces si en algún momento se corta o no escuchan bien, me dicen para corregir la situación. Bueno, sí, está bien el tamaño de la... ¿Sí ven ustedes bien? ¿Sí ven clara la diapositiva? Sí, biólogo. Sí. Bueno, gracias. Entonces, vamos a entrar con este tema que es parte de la unidad, uno. Vean que iniciamos, hablando algunos aspectos que correspondían a la unidad, 2 también, entonces ya estamos un poco avanzados. Pero vamos a comentar hoy el tema del proyecto de crear la empresa. Es decir, vamos a ver qué es lo que los componentes que debe de tener el escrito o el proyecto ya en físico, elaborado en Word, digámoslo así, el proyecto ya elaborado de manera escrita, los componentes que debe de tener cuando nosotros deseamos crear una empresa. Pero antes de que veamos esos componentes, tenemos que ver una serie de aspectos importantes que debemos nosotros de tomar en cuenta. Debemos de saber cuáles son las fases de ese proceso, debemos de saber también nuevamente retomar los aspectos de emprendedor y cuáles son sus características de manera general. Aunque ya vimos los tipos de emprendedores que hay, vamos a establecer cuáles son algunas de las características generales que estos van a presentar y que claro, quizás no hay una persona que tenga exactamente todas las características perfectas para ser un buen emprendedor y que su empresa progrese. Pero pues sí, todos tenemos la capacidad de aprender cosas nuevas y de capacitarnos para lograr buenos resultados en la creación de una empresa. Bueno, entonces tenemos las fases del proceso en la creación de una empresa. Ustedes como gerontólogos tal vez puedan ustedes innovar en alguna nueva empresa, obviamente relacionado con su quehacer, con su profesión, que atención del adulto mayor o el estudio del envejecimiento desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Es decir, no únicamente enfocarse al adulto mayor, porque recordemos que el envejecimiento inicia pues prácticamente desde que nacemos ya empieza a pasar el tiempo, al pasar el tiempo, pues nuestras células se empiezan a deteriorar, bueno, específicamente una edad ya determinada, es más difícil que se dividan
las células adecuadamente. Por lo tanto, inician estos procesos de envejecimiento y como veíamos también en primer semestre, con cada división celular que la célula presenta, hay un acortamiento de esta estructura que se le conoce como telómeros. Llega un momento que ya no puede acortarse más. Entonces ahí la célula ya no puede dividirse adecuadamente e inician los procesos de envejecimiento desde el nivel celular y que se va a observar de manera física, ¿no? De manera fenotípica en nuestro cuerpo. Por eso les comento que pues todas las etapas de vida pueden ser estudiadas por un gerontólogo o el gerontólogo tiene esta capacidad de empezar a estudiar el envejecimiento desde la niñez, no, no solo enfocado al adulto mayor. Por lo tanto, puede innovar aspectos para promover, por ejemplo, un envejecimiento saludable y eso se debe hacer desde cuándo? Desde pequeños, no cuando ya uno está, no cuando ya somos adultos mayores, porque ahí pues a veces es difícil hacer mucho cuando un adulto mayor tiene una cronicidad de alguna enfermedad. Sin embargo, aún se puede este, intervenir, claro. Bueno, entonces, después de este paréntesis que hicimos, tenemos que las fases del proceso, bueno, si tienen alguna duda o comentario, me dicen, ¿sale? Entonces tenemos las fases del proceso de la creación de una empresa. La primera, como todo, inicia con una idea. La generación de una idea. En todo proceso de investigación, en toda innovación que se desea hacer, también en el ámbito de la investigación, por ejemplo, al elaborar su tesis ustedes, cuando ya inician con su tema, todo tiene que surgir a raíz de una idea que surge a través de la observación, ¿no? Y pues este inicio de su proyecto, por ejemplo, de tesis, hablando de investigación, tiene que guiarse por el método científico, que es observar, experimentar, realizar hipótesis, comprobar hipótesis, obtener resultados y luego conclusiones. Digamos que es un proceso un tanto similar, pero tiene ciertas características específicas, porque en este caso estamos hablando de un proyecto en el aspecto de crear una empresa. Por lo tanto, hay puntos que cambian. El primero entonces es la generación de la idea. Ya tenemos la idea. Ahora vamos a definir el proyecto empresarial que deseo crear. ¿Cuál es ese proyecto al que voy a innovar? Si en realidad puede tener un impacto en el mercado o hay mucho de lo que yo quiero crear y pues posiblemente la empresa que yo quiero crear no tenga mucho impacto. Hay que ver siempre estos aspectos de oferta y demanda. Puede ser que en lo que yo quiero iniciar mi negocio, hay mucha oferta, hay muchos ya de ese tipo. Entonces valdría la pena analizar bien si es viable su realización o no. Por otro lado, hay otros tipos en los que pues no existen muchas opciones, no hay mucha oferta y sin embargo sí hay mucha demanda de determinado servicio. Entonces, eso podría ser una opción viable para iniciar un proyecto. Créanme que en el ámbito de la gerontología y ustedes gerontólogos hay muchos aspectos no conocidos y que se podrían implementar. Ya ustedes, con base en su experiencia, porque ustedes son los expertos en el área, ya terminarían un determinado proyecto. Bueno, una vez que ya definimos el proyecto empresarial, empezamos tal vez a elaborar el escrito, que más adelante vamos
a ver cuáles son los componentes de ese escrito, hablando de un proyecto empresarial, no un proyecto de tesis, no un protocolo, ¿no? Eso es aparte. Entonces tenemos que poner en marcha lo que se planeó y luego consolidar la actividad de dicha empresa, por lo cual se necesita llevar a cabo una serie de aspectos y puntos importantes para su mantenimiento. Bueno, en la siguiente diapositiva puedes ver un esquema que en el momento de la creación de una empresa supone estructurar diferentes tipos de recursos o medios. Recursos humanos, materiales y económicos. O lo que es lo mismo, medios humanos, medios materiales y medios económicos. Esos son los componentes que nosotros necesitamos para estructurar una empresa. ¿Y cuál es la finalidad de estructurar cada uno de estos componentes? Que se obtengan beneficios. Necesitamos obtener beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Tal vez pensemos en beneficios económicos, beneficios para la sociedad. También nosotros debemos de tomar muy en cuenta la parte ética, ¿verdad? Sí, claro que muchas veces al iniciar una empresa, una de las cosas que tal vez nos mueve más es el obtener recursos o el obtener ganancias. Y sí es importante porque tampoco eh, se puede ir nada más de, del servicio, digamos, no únicamente por amor a algo, a una profesión, vamos a vivir. Claro, esa es la parte más importante y fundamental del amar lo que hacemos, pero pues necesitamos también obtener algún tipo de ganancias para mantener tal vez esta empresa que estamos iniciando, este negocio, y a la vez brindar un buen servicio. Entonces, en la parte ética que les comento es también tomar en cuenta este aspecto de que con lo que nosotros, con el servicio que nosotros estemos proponiendo, también se puede ayudar al prójimo, se puede ayudar a cualquier individuo, desde el niño hasta un adulto mayor, ¿no? Y dependiendo, claro, del tipo de empresa o del servicio que yo vaya a brindar, siempre viendo de que sea que no dañe la integridad de, de quienes vayan a prestar esos servicios, ¿no? Eso es muy importante. A veces las grandes empresas transnacionales, las que más ganancias obtienen, es lo único que les importa obtener por ganancias, ganar y ganar. Y muchas veces no importa tanto la salud, hablando en el ámbito de la salud del individuo. Si recordamos estas grandes empresas de productos alimentarios, por ejemplo, están enfocadas en obtener mucho. Hacen su propaganda o marketing eh, con el objetivo de que más personas adquieran sus productos, sin probar o sin expresar que en realidad muchas veces esos productos pueden causar afectaciones a la salud. Y por ejemplo, hoy en día pues ya se normó esa parte de, por ejemplo, etiquetar estos productos con estas leyendas que dicen exceso de sal, exceso de carbohidratos, entre otras cosas. Bueno, por lo menos ya es un avance, pero la realidad es que a las personas no les importa tanto. Las personas van a seguir tal vez consumiendo porque ya se habituaron a esto. Por lo tanto, se necesita implementar estos aspectos de prevención y de promover un envejecimiento saludable, ¿no? Desde la juventud, desde la niñez, y que en las instituciones educativas se incluyan materias en este ámbito, porque ni siquiera en la primaria habían materias de llevar un estilo de vida saludable. Todo fue a raíz de la pandemia, se empezaron a poner las pilas y pues ya no existen esas materias. Tal vez parezca demasiado tarde, pero bueno, mínimo ya hay ciertos avances.
Bueno, esto salió porque debemos de tomar en cuenta la parte ética o bioética de al crear o una empresa, al crear una empresa o innovar, pues también pensar en las demás personas, en los beneficios que pueden tener estos y también los beneficios que puede tener la empresa que estamos creando. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los beneficios o los puntos importantes para que se estructure y funcione esa empresa? Más bien, debe de existir predisposición empresarial, es decir, tener ese espíritu del emprendedor que ya comentábamos en la clase anterior, y ahorita vamos a ver algunos puntos importantes también sobre eso. Otro, otro, otro punto importante es la idea de negocio, es decir, la oportunidad o lo que también comentábamos de que hay cierto tipo de emprendedor que pues en cualquier cosa ve una oportunidad y eso es importante, ¿no? Que tengamos esta perspicacia de observar dónde hay una oportunidad y de innovar e iniciar una empresa. El plan de la empresa, que es ya como tal el proyecto, que va más adelante, también vamos a ver sus componentes, les vuelvo a repetir. Y la constitución de la empresa, es decir, qué trámites debo yo hacer para constituir la empresa, a dónde voy a acudir para obtener tal vez apoyo o recursos, a dónde tengo que acudir para los trámites que debo yo de realizar, ya sea de alguna patente o de registrar mi producto, si es que es algún producto en la empresa, o registrar una marca o el nombre de la empresa, entre otras cosas. Y por último, consolidación de la empresa, consolidarse en el mercado, es decir, que sea competitiva, que se logre consolidar de diferentes formas. ¿Cómo se va a lograr esta consolidación? Pues haciendo equipo con los que conforman la empresa y regulando todos los aspectos que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase y que ya vimos algunos, ¿no? De los recursos que se deben de tener, del personal, de un trato adecuado al personal, entre muchas otras cosas. Pero bueno, ¿quién inicia entonces un proyecto empresarial? Ya veíamos la clase anterior, que es este individuo que se le conoce como emprendedor o emprendedora. Este es quien va a iniciar el proyecto empresarial, que tiene la visión, que tiene las ideas y que pretende innovar en algún aspecto. Pero bueno, entonces, ¿qué lleva a una persona a crear una empresa? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que lleva a una persona, a un emprendedor o cualquier persona a iniciar un proyecto nuevo, una empresa? ¿Qué es lo que creen que los escucho? Pues muchas veces es por Ujú, generar un recurso, como bien decía usted, o sea, por tener ujú, un recurso financiero. Otras exacto. veces pasa que, no sé, el hecho de tú saber hacer algo, ya sea, no sé, cualquier objeto que tú pienses que le vaya a hacer bien a la comunidad, muchas veces también es por eso. Ujú, ¿verdad? Para que existe un beneficio a la sociedad. Sí, los puntos que mencionó Stephanie son uno de los más principales tal vez, o importantes, lo primero que se nos viene a la cabeza sobre qué es lo que mueve a una persona a iniciar un proyecto, una investigación.
Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que lleva a una persona a crear una empresa? Vamos a observar aquí cuáles son los puntos principales. Ya nos hay dos importantes que tienen mucha razón. Pero expresado de otra manera, se llevó a cabo una investigación en la que observaron la respuesta de un grupo de personas cuando se les hizo la pregunta de qué es lo que lo llevó a crear la empresa. Entonces estas fueron las principales respuestas, 5, que vean que, bueno, fue esta encuesta fue en, en una determinada región geográfica, no recuerdo, bueno, no se mencionaba en la literatura qué, pero de las respuestas que estas personas comentaban, más de la mitad de los empresarios, es decir, de los que ya estaban innovando en una empresa, habían iniciado su andadura por poseer una buena idea de negocios, es decir, ellos creían que su idea era buena, por lo tanto, eso los llevaba a crear la empresa, por por lo novedosa tal vez que era, o porque consideraban que era una buena idea. Y sí, sí lo era. Más de un tercio afirmaba contar con algún cliente antes de inicio de su actividad. Esto es otro aspecto importante porque tal vez les daba una seguridad de que alguien, bueno, les iba a escribir una porque aquí los están muy alborotados. Vamos a continuar. Les comentaba que más de un tercio de las personas, ¿sí me escuchan bien? Sí, ¿Sí biólogo. me escuchan? Está bien. Sí. Bueno, decía que ya tenía un cliente antes del inicio de su actividad y eso es importante que les comentaba porque ya les da cierta seguridad de que sí va a existir alguien que, que necesite de determinados servicios. Pero bueno, hay que recordar que también una de las características del emprendedor es que debe de tener confianza en sí mismo en lo que está realizando. No esperar a que que existan, por ejemplo, clientes para que les brinden este servicio, sino que si ellos sienten y tienen la idea, pues esto deben de pensar positivo y que eso va a tener éxito. Otro motivo era la búsqueda de la independencia laboral, ¿no? O obtener recursos, como bien comentó su compañera, para no depender de alguien, para obtener ingresos tal vez, y pues pueda tener independencia laboral y tal vez organizar su tiempo o un horario y pueda realizar diferentes actividades. Otra cuarta parte de las respuestas decían que respondían a la tradición empresarial familiar, es decir, ya tenían un antecedente de que sus familiares pues habían llevado a cabo determinada empresa y esto les viene funcionando. Y por otro lado, 1 de cada 5 encuestados apuntaba a la situación del desempleo también, ¿verdad? Para que pues, de alguna manera tienen que obtener recursos. Y hoy en día es difícil encontrar un empleo, ¿verdad? Hay mucho desempleo, por ejemplo, en nuestro país. Por lo tanto, como bien comentó su compañera, para crear nuevas empresas para obtener recursos y subsistir debido al desempleo tal vez.
Y resumiendo todas estas respuestas que se obtuvieron de esta encuesta, tenemos estos 4 puntos, que era entonces aprovechar una idea nueva y ponerla en práctica, el deseo de prosperar, es decir, de obtener recursos y ganancias, este deseo también de ser independientes, de no depender de nadie, sino que organizar su empresa y de esta manera no se está dependiendo tal vez de algún jefe o de alguna otra instancia o dependencia, entonces ser independiente. Y por último, el autoempleo, que surge como una alternativa al desempleo y que pues es una parte importante que se debe de considerar también, ¿no? Estamos autoempleándonos y a la vez de que estamos obteniendo tal vez recursos o creando una empresa para brindar un servicio, a medida que esta va creciendo vamos a brindar también empleo a otras personas y eso es lo importante de esto, dependiendo también, ¿verdad?, del tamaño de la empresa. Ya vimos que hay algunas que utilizan personal, mucho. Ahora, bueno, una vez comentado esto, debemos de tomar en cuenta que el crear una empresa tampoco es tarea tan fácil, ¿verdad? Y supone un periodo de tiempo determinado, a veces puede ser corto, mediano o a largo plazo, dependiendo del tipo de empresa que deseo innovar o dependiendo también de otros aspectos como los recursos que presento. eh, Vamos a, permíteme un segundo. Bueno, entonces vamos a mencionar estos 5 puntos. Grado de maduración de la idea. El tiempo para la creación de la empresa depende también del grado de maduración de la idea. ¿Qué tiempo tal vez llevo planeando esto? ¿En realidad es viable su realización o no? Y 2, el nivel que cuento con este apoyo tecnológico, bueno, dependiendo del tipo de empresa, ¿verdad? Estos recursos materiales que voy a utilizar, necesidades de financiamiento, a qué instancias puedo acudir para obtener financiamiento o lo voy a hacer con medios propios, especialización de las inversiones requeridas. Va a haber personas que inviertan, va a ser un equipo, cuántos van a invertir, cómo se repartirán las ganancias. Y por último, complejidad y distancia de los mercados objetivos, es decir, el mercado objetivo a quién va dirigido. Es decir, en el lugar donde yo me voy a establecer, es un buen campo para establecer esa determinada empresa. Están cerca mis objetos de estudio, por decirlo de alguna manera, o están cerca estos individuos que van a solicitar el servicio que yo voy a brindar. Y por lo tanto, va a suponer, ya habíamos comentado también en clases anteriores en la parte de gestión financiera, económica y financiera, cuáles serían qué es lo que supone el crear una empresa o qué es lo que necesito, cuáles son los recursos que necesito. Entonces, tenemos que primero, ya que se estableció la idea, tenemos la idea, ver si es viable, comprar tal vez materiales, invertir en medios económicos, lo que indica comprar materiales.
utilizar recursos humanos, personas, qué personas voy a utilizar. Vamos a trabajar obviamente nosotros como líderes y luego ver los recursos humanos que necesito. Recursos humanos, recursos materiales y recursos económicos, se resumen, que ya habíamos comentado. Y bueno, a medida que tenemos esto, debemos coordinar todos estos recursos para que se logren cumplir los objetivos que previamente se establecieron. Es importante que exista un equilibrio entre estos tres puntos que mencionamos, porque si no hay los medios económicos, ¿cómo voy a mantenerme, por ejemplo, en el mercado? Claro que al inicio todo va a ser un poco más difícil, mientras mientras uno se va posicionando en el mercado con el tiempo. Ahora, ¿cuáles son las capacidades que debe tener el equipo de trabajo? ¿Cuáles son estas características que deben de tener cada uno de los individuos que forman el equipo de trabajo en caso de que en su empresa consideren un cierto número de individuos para trabajar? Siempre en equipo, pues la unión, la frase que dice que la unión hace la fuerza, pero ahí depende de cada uno y de cómo logra organizarse. Entonces, una de las principales capacidades es dirigir y organizar las actividades que se hayan de realizar. Se deben de establecer actividades y abordar nuevos proyectos que tal vez alguno de los integrantes de esta empresa tenga esta visión de tener nuevas ideas, de abordar nuevos proyectos, a pesar de que dentro de la misma empresa, nuevas ideas dentro de la misma empresa, o sea, no cambiando totalmente el tema o el servicio que se está brindando, sino innovando para que sea más atractivo para quienes van a solicitar estos servicios. Reunir los medios económicos necesarios para abordar esos proyectos. Claro, cada uno debe de intervenir en este aspecto y sabemos que en el equipo de trabajo se van a dividir o organizar, dividir las tareas a manera de que no se esté duplicando alguna actividad, porque eso va a generar más tiempo y no nos va a llevar progreso adecuado de la empresa que que se esté implementando. Seleccionar y controlar al personal de la empresa, dirigir al personal de tal manera que puedan alcanzar los objetivos, motivándolos, que eso es una parte importante, que haya un ambiente armonioso entre, entre todos los participantes del equipo de trabajo. Y algo que ya nos comentaba Ali en la clase pasada sobre sobre el perfil del emprendedor. Nos dividían en tipos de emprendedores y cuáles eran sus características. Pero ahorita vamos a observar algunas de las características generales, agrupadas en características intelectuales, psicológicas y de formación. Dentro de, dentro de las características intelectivas o intelectuales, pues el emprendedor debe tener la capacidad de organización, debe de ser una persona organizada. Bueno, antes les comentaba hace un momento que estas son las características de referencias con base en la literatura de las características deseables de un emprendedor que debería o debe tener vendedor. Sin embargo, tampoco es que si no tengo alguna, no voy a poder emprender o desarrollar una empresa. No, no, no. Son algunas cualidades que se pueden desarrollar. Si no se tienen, se pueden desarrollar, se pueden aprender.
Entonces, las intelectuales, capacidad de organización, ser una persona organizada, capacidad de coordinación que pueda organizar tanto los medios humanos, económicos y materiales. Obvio que tal vez en una persona, como les comento, no domine estas cualidades o tipologías que estamos viendo. Por lo mismo hay equipos de trabajo y se dividen, ¿no? Por ejemplo, en los medios económicos, puede ser que yo no tengo la capacidad en esta parte o no estudié la licenciatura en economía o no soy contador, entonces no tengo muchos conocimientos en eso. Por lo tanto, pues debo de incluir en mi equipo de trabajo una persona experta en este punto, ¿no? No tiene que tener el líder todas esas características que tal vez no maneja tanto. Y lógicamente debe ser una persona confiable y que haya armonía en el trabajo para la división del trabajo y pues de esta manera pueda funcionar todo emprendimiento. Entonces, capacidad de coordinación, capacidad de dirección de equipos, ¿no? Lo mismo, que sepa trabajar en equipo, organizarse y saber que tal vez determinadas actividades las va a realizar la persona que es especialista en dicha actividad. Capacidad de motivar, que sea proactivo, capacidad de tomar decisiones, capacidad de análisis de la realidad y sus necesidades, porque al tener la capacidad de analizar la realidad, todo lo que nos rodea, observar, vamos a encontrar algunas necesidades y vamos a implementar un servicio tal vez o esta empresa, una determinada empresa que brinde determinados servicios y que sea funcional y brinde tal vez un apoyo y a la vez yo tenga ganancias. Por ejemplo, a un doctor, creo que el doctor Patricio Salazar, comentaba que no existe un lugar con las condiciones adecuadas para que un adulto mayor, por ejemplo, realice actividad física. Porque sí hay establecimientos como gimnasios, parques recreativos, donde tal vez el adulto mayor pueda ir, recrearse o realizar actividad física. En un gimnasio igual. Pero no los equipos y los instrumentos que se tienen no son tal vez los adecuados para, para el adulto mayor, para este tipo de población, ¿no? Entonces, él comentaba que la existencia, por ejemplo, incluso en la escuela, dentro de la facultad, ¿sí me escuchan bien? Sí, Mucho biólogo. ruido. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Sí, biólogo. Bueno. Bueno, entonces él comentaba esto de que sería bonito que se implementara en la facultad, perdón, un, un lugar específico donde el adulto mayor realizara actividad física, perdón, obviamente dirigidos por alguno de ustedes que se especialice tal vez en esa área y que pueda indicarle al adulto mayor qué tipos de ejercicios son los adecuados con respecto a su edad, que tampoco van a poner a un adulto mayor a saltar o correr, porque por ejemplo eso daña las articulaciones, generalmente el de la rodilla. Muchas personas que a pesar de que es un ejercicio bueno, pero que salen a correr literal, no caminar. Muchas veces a la larga esto desgasta el cartílago y las articulaciones de la rodilla y toda la extremidad inferior y a veces sufren consecuencias a la larga. Por eso igual, haciendo un pequeño paréntesis, lo más adecuado es caminar a un buen ritmo, pero sin necesidad de ir corriendo porque al correr y levantar el pie totalmente del piso y al asentar, digámoslo así, los pasos fuertes,
eso va generando un desgaste. Entonces, esto viene a raíz de esto que comentaba este doctor que les comento, que ya pues él veía esa necesidad. Él es ya adulto mayor. Entonces, ahí sería un aspecto importante, un proyecto innovador que se diera, por ejemplo, en la facultad, de que existiera un espacio en el que no únicamente actividades físicas, sino otros tipos de actividades que se le enseñen al adulto mayor, pero pues que sea un espacio ahí, en alguna área de la facultad donde se encuentra esta licenciatura, ¿no? Así como, por ejemplo, la facultad de Ciencias de la Salud de la Unicacho, donde se encuentra la Facultad de Odontología, pues tienen su clínica odontológica. En la Facultad de Medicina, pues ahí está la clínica, ¿no? La atención a la salud. Pero ahí mismo también está la carrera de gerontología. Y pues, ¿por qué no hacer un espacio específico, perdón, un espacio específico para brindar, por ejemplo, atención al adulto mayor? Crear el proyecto escrito, la propuesta y, y pues innovar en ese aspecto. Eso es una parte importante que este docente había comentado en una reunión que tuvimos, ¿verdad? Pero hasta ahorita pues no se ha hecho nada. Otro punto importante es capacidad de innovación y renovación. Bueno, eso ya lo comentamos, ¿verdad? Tiene que tener esta capacidad de innovación, de ofrecer un servicio nuevo, novedoso y que sea atractivo para la población a la que está siendo ofrecido. En cuanto a perfil psicológico o características psicológicas, ya les comentaba también, debe haber confianza en sí mismo. Son cosas que también se pueden trabajar, ¿verdad? A veces puede ser que por diferentes situaciones de la vida, uno puede ser que sea inseguro en algún aspecto, eh, indeciso en otro, pero se puede trabajar en estos aspectos, no, tampoco vamos a poner limitantes, ¿verdad? Entonces, las características ideales o de referencia es esto: confianza en sí mismo, valor suficiente para asumir riesgos. Muchas veces en estos aspectos se tiene que asumir riesgos. Si me pongo a pensar si va a funcionar o no, y estoy todo el tiempo pensando en eso, o solo haciendo castillos al aire y digo, pues hagamos esto. Sí, ¿por qué no hacemos esto? Y lo planeamos todo, pero nunca lo llevamos a la práctica. Entonces se necesita valor suficiente para asumir los riesgos y llevarlos a cabo. También serenidad, serenidad en todos los aspectos. Ya cuando se está llevando a cabo, poniendo en práctica el proyecto, serenidad en cuanto a las decisiones que se tomen, en cuanto a los conflictos que puede haber en el equipo de trabajo y saber solucionarlos. Ambición e ilusión por el proyecto. Ambición en un sentido positivo, ¿verdad? No de ambición y sin tomar en cuenta también las necesidades o el pensar de los demás. E ilusión por el proyecto. Permítame un segundo. Ambición e ilusión por el proyecto, ya lo comentamos, porque esto mismo, al tener una ilusión, pues lo hago con mucho, con muchas ganas, con mucho empeño para que esto funcione. Creatividad y espíritu innovador, ya lo dijimos mucho, la innovación, ¿verdad? Y creatividad, la forma en presentar el servicio, esta parte también de marketing, de que se vea novedoso y a pesar de que haya competencia, pues que eso, la creatividad que ustedes tengan, haga la diferencia. Puede ser que exista mucho tal vez de determinada empresa o servicio o proyecto, pero si yo le pongo un sello personal y que llama la atención, eso va a favorecer mucho. Y en cuanto a la formación, debe haber conocimientos técnicos en el área que deseo implementar, conocimientos gerenciales, y bueno, para eso también se puede dividir el trabajo en los diferentes individuos que conforman
el equipo de trabajo, y dependiendo de la experiencia de cada individuo, pues va a aportar algo importante y para el establecimiento de determinado proyecto. Experiencia laboral previa, pues bueno, no necesaria, no tan necesaria. Y bueno, esta es una frase que para hacer un breve paréntesis en el repaso que estamos dando. Un negocio exitoso, ahí tiene una Q, pero eso debería ser una O, es igual a una fiesta de cumpleaños. Todo depende de cómo repartas el pastel. Es decir, va a depender de cómo reparto o divido las actividades entre mi equipo de trabajo. Pueden entenderse de diferentes maneras. También cómo administro los recursos que tengo, ¿no? De manera equitativa, obviamente. Y aquí les puse la captura de pantalla de algunos de algunas preguntas que se pueden hacer para determinar qué tan emprendedor o qué tantas características como emprendedor tengo. Donde se considera como sí, en total acuerdo, B bastante, C algo y D eh, no, que no tiene esa característica. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿te consideras una persona adaptable a los cambios? ¿Tienes confianza en tus posibilidades y capacidades? ¿Te consideras creativo? ¿Tomas notas escritas sobre tus proyectos? ¿Arriesgarías recursos propios si pusieras en marcha un proyecto empresarial? Entonces, ahí, dependiendo de la respuesta, tiene ciertos puntos. La A, 4, la B, 3 puntos, y así la C2 y D, 1 punto. ¿Te resultaría fácil asignar tareas a los demás? Puede ser que a veces no se nos facilite esto, ¿verdad? Pero les comentaba que igual por eso se hacen equipos de trabajo y se dividen las actividades. Sabes trabajar en equipo, eso sí es una parte importante y fundamental. Saber trabajar en equipo, saber cómo solucionar las dificultades que surjan, porque esto es importante. Si solucionamos las dificultades, o sea, todos pensamos diferentes y en toda organización pueden existir malentendidos o problemas, pero lo importante es saber cómo abordarlos para que todo se solucione de la mejor manera. ¿Sabes administrar tus recursos económicos? Bueno, y hay un montón ahí de preguntas que luego les paso el PDF donde viene este archivo con todo este contenido que estamos viendo. Creo que no se los he pasado. Yo se los paso ahí en el grupo. No, no nos ha No, ¿verdad? Bueno, entonces se los voy a pasar. Ujú. Y ahí van obteniendo el puntaje. Ya si es de 60 o más puntos, pues es que existe un gran potencial y tu perfil se asemeja bastante al del emprendedor que estamos revisando. De 30 a 59, hay varias características, menos de 30. Quizás no sean muchas características, pero sabemos que estas se pueden desarrollar y no es una limitante para decir, no, es que obtuve muchos puntos bajos, ¿no? Además, por eso existen, les repito, los equipos de trabajo. Aunque el líder, pues, es muy importante la actitud del líder. Yo creo que ustedes como grupo tienen mucho potencial y buenas características desde que los conocí en primer semestre. Han sido un grupo, la verdad, un muy buen grupo. Bueno, el mejor grupo que yo he visto hasta ahorita. Entonces, en todo, en su manera de trabajar, en su puntualidad, en su disposición, en todo, la verdad que sí. Como docentes uno lo puede comparar con los diferentes grupos que ha tenido. Uno se da cuenta de cómo es el grupo. Entonces, ustedes, la verdad que la manera de trabajar a mí me ha gustado mucho desde que les he dado clases y pues les agradezco también por ello. Aquí, esto es parte de un cuestionario para la autoevaluación de nuevas empresas.
Esto igual todo se los voy a pasar, todo viene en el mismo archivo. ¿Cómo ha surgido la idea de montar su propia empresa? Ahí están las respuestas. La práctica de un hobby. Bueno, cabe mencionar que también el inicio de una nueva empresa también se puede orientar, puede deberse a los gustos de que tiene una persona. Si tiene un hobby, un gusto sobre algo, pues ahí puede iniciar innovando en algún servicio, en algún proyecto o en algún producto. Por ejemplo, yo tenía una amiga que era así como aficionada a los atrapasueños. Le gustaban mucho y le gustaba coleccionar. Luego ella empezó a elaborarlos, bordarlos. La verdad, no, yo veo muy difícil ese aspecto. Pero ella empezó a hacerlos, consiguió los materiales necesarios y pues ya ahorita tiene su microempresa, su pequeñito negocio de venta de estos artículos y otros artículos, que todo surgió a raíz de un hobby, por ejemplo. O aquí otra pregunta, ¿qué pasó ha influido en la decisión de crear su propia empresa? Familia, amigos, cónyuge, esposos, profesores, tal vez yo, en algo, no sé, en que usted en alguna determinada empresa o proyecto novedoso, ¿no? En el ámbito de su quehacer o de su profesión, y no únicamente en eso, en cualquier otro ámbito para obtener también los recursos que ustedes puedan necesitar. Aquí hay una serie de preguntas también importantes que ya luego les comparto el archivo. Los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables y luego cuando nos comprometemos se vuelven inevitables. Esto lo dijo Mahatma Gandhi. Bueno, a ver. Entonces, comentamos que uno de los primeros pasos en el proyecto de crear la empresa era la idea. Y surge la pregunta, ¿cómo buscar una idea de negocios? Obviamente que una idea va a surgir a partir de la observación primeramente de nuestro entorno. ¿Qué necesidades hay? ¿Qué falta? ¿Qué funcionaría en la región donde yo estoy, por ejemplo? Puede ser que en una región el proyecto que tal vez se desea implementar no funcione, pero donde ustedes no funcione o no funcionó cuando quisieron implementarlo en determinado lugar. Pero puede ser que donde ustedes están o a donde ustedes vayan, eso pueda ser algo exitoso, que pueda depender de la región, ¿verdad? A partir de la observación perdón, de nuestro entorno, vamos a llegar a esa conclusión de si puede funcionar o no. Exámenes de necesidades, ya le comentamos, o sea, qué necesidades observamos en la población. Aficiones, lo que les comentaba, por ejemplo, el ejemplo redundante. Por ejemplo, la situación de la compañera que les comentaba. Tenía afición a estos productos, entonces decidió crear su propia empresa, elaborándolos y distribuyéndolos con las personas que les gustan eh, los atrapasueños. Contactar con gente creativa también es importante. Comentar las ideas que uno tiene y pues a las personas, a algunas se les da más lo de la creatividad y poder escuchar ideas también. Lectura, bueno, ahí dice lectura de prensa. Bueno, lectura, sino a medida que nosotros leamos, vamos, van surgiendo más dudas, ¿no? Y eso nos lleva a investigar más y ahondar más en el proyecto que estamos planeando y de esta manera pueda funcionar. También se deben tomar en cuenta algunos aspectos legales o normativos de qué es lo que se requiere al crear una determinada empresa, aspectos de registro de algún
productos que vayamos a ofrecer, entre otras cosas. Acudir a estas oficinas y pedir información, o acudir a asociaciones empresariales también, o para financiar los recursos. Bueno, ¿y cuáles serían las preguntas que nosotros nos debemos hacer antes de seguir adelante con el proyecto o antes de llevarlo a cabo? ¿Es una idea realista? Tiene que ser una idea realista. También no vamos a, a pensar en una idea descabellada para iniciar un proyecto. No, no, ahorita no se me ocurre que, bueno, debemos ser realistas. ¿Es efectivamente viable? Ya lo comentamos, ¿qué tan viable es? Esto también depende del lugar donde se desee implementar. No hay que también, hay que encerrarse en solo una posibilidad de, no, es que aquí no creo que funcione. Bueno, pero se puede ir a otro lugar e intentarlo. Las necesidades reales que la idea pretende satisfacer no están ya cubiertas de modo suficiente por la competencia ya establecida, lo que le comentaba. Si hay mucha oferta de determinado servicio, pues tal vez no sea tan viable. Sin embargo, si hay poca oferta y mucha demanda, es decir, muchas personas están demandando determinado servicio, determinado producto, pues entonces eso favorece a su funcionamiento. Se está en condiciones de llevarla a cabo, o sea, de llevar a cabo el proyecto. Estoy en las condiciones adecuadas, tanto de salud, pensando en eso, económicas, o de adquirir recursos. Su rentabilidad va a justificar los recursos necesarios para ponerla en marcha. Es decir, es rentable cuando yo me posicione, los recursos que se obtengan van a ser los necesarios para mantener en pie el proyecto, o sea, es rentable, ¿sí o no? Claro que a veces con recursos propios se pueden establecer proyectos de beneficencia o de apoyo social, o incluso con apoyo del gobierno, pues eso es también importante. Por lo tanto, entonces debe ser factible, el que promueve debe ser capaz de materializar en un producto o un servicio. Ya lo comentamos muchas veces, que sea novedoso y necesario para la sociedad, siempre pensando también en los demás, en beneficio al prójimo. No con el objetivo de obtener ganancias, sino también de que no dañe la integridad de cualquier otra persona. Eso es muy importante. Debo producir beneficios suficientes. Bueno, ya vamos a finalizar. En la siguiente clase vamos a comentar cada uno de los componentes, que se requieren ya en el escrito del proyecto. Qué apartados lleva al realizarlo de manera escrita, para que luego, teniendo ya esta base escrita, se pueda implementar. Eso lo veríamos en la siguiente clase, y también ustedes van a pensar en una idea. No se preocupen si se repite, pero van a pensar en una idea, ya sea en su ámbito profesional como gerontólogo, o pues en cualquier otro ámbito también, de un proyecto, para que ustedes ya con los componentes que yo les dé puedan hacer el escrito, y ya ustedes ven si en algún momento, cuando estén en las condiciones adecuadas, lo puedan desarrollar o implementar. Vamos a finalizar con estas diapositivas que nos hablan de la creatividad. La creatividad es algo importante para el éxito de toda empresa o de todo emprendimiento. A través de la creatividad es la única forma que se puede
diferenciar de forma clara e importante de la competencia. Eso es algo decisivo e importante. La creatividad va a importar mucho con referencia al éxito que se tenga del determinado proyecto que se está innovando. Y si hay competencia, igual la creatividad es decisiva. Si yo soy muy creativo y utilizo técnicas novedosas, pues eso lo va a hacer más atractivo a la población, a pesar de que ya existan muchas ofertas del mismo servicio. Dan razones de peso a los clientes o consumidores para que elijan sus productos o servicios y no los de la competencia, ¿no? También. Claro, todo bajo los estándares de la ley. Tampoco una competencia insana de hacer algo inadecuado para que yo pueda tener éxito. No, no, no. Todo debe ser a la luz de la moral y la ética también. Y ya, bueno, para finalizar en esta diapositiva pueden observar algunas de las mejores empresas mexicanas del 2014, que la verdad yo creo que la mayoría ahí si ven, dicen cuál es, ni siquiera la conozco. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos por adquirir productos de empresas que ni siquiera son mexicanas. Entonces yo creo que ahí también es una parte importante de apoyar el comercio local, por un lado, y de nuestro país, y adquirir productos de nuestro país de preferencia. Y estas son algunas de las empresas que por su, a ver, si ven la diapositiva ahí, ¿verdad? Sí, biólogo. Sí. Bueno, que por su compromiso social adquirieron el distintivo de empresa socialmente responsable, ¿no? Como las que pueden observar ahí. Socialmente responsable. Bueno, hasta aquí alguna duda, algún comentario, sugerencia, algo que quieran comentar. No, biólogo, todo bien. Todo está claro. Dale, no es que ya te estás durmiendo tú. ¿Todo claro? Bueno, Sí, gracias biólogo. Ale, gracias Natalia. Bueno, bueno, entonces sería todo por hoy. Espero que tengan un